Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kala Hack y me llaman Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y como te diste cuenta, esta va a ser la lectura semanal de cada signo zodiacal. Como ustedes bien saben, y si siguen mi canal, se han dado cuenta de que yo utilizo lo que son las cartas para utilizarlo de forma de sanación, de terapia, ir hacia el subconsciente y trabajar lo que se llaman las sombras. Eso lo hago así porque yo lo aplico en mí y he visto muchísimos los resultados, entonces nada, voy a compartirlo. Si bien el tarot también se puede utilizar de forma predictiva porque a través de la energía que se va percibiendo y el comportamiento de las personas, puede uno saber más o menos cómo van los tiros, por así decirlo, o sea, qué es lo que va a suceder. A mí me gusta más es ondear en la sanación porque el tarot y el oráculo es como decir, toma el momento, la energía y la plasma, pero eso no es que sí o sí va a suceder así, tampoco. O sea, aquí te puede salir algo y si tú no trabajas para que se dé, si es algo bueno, no se va a dar. Si es algo malo, también puede cambiarse. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de creer que sí o sí por arte de magia va a suceder lo que sale en el tarot porque salieron en las cartas, ¿ok? Hay que poner de nuestra parte. Dicho esto, a continuación les voy a enseñar los mazos que voy a estar utilizando. Besito. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando para la lectura de esta semana son así un poco, no sombríos, pero sí van más hacia ver en el inconsciente que tenemos como que reservado, como que guardado, que es lo que tenemos que ir trabajando. Muy bien. Entonces tenemos el Deep Dark and Danger de Steffi Di Marco. Ella nos muestra una especie de sombra que tenemos que trabajar. El Star Dragons. Me encantan mis dragoncitos. The Wisdom of Avalon. Ese es para estar en la misma dinámica. Mi hermoso tarot rúnico que me lo regaló mi sobrina, que me pasó algo comiquísimo. Yo grabé el unboxing todo espectacular de los últimos mazos y cuando lo fui a subir el video aquí al canal, estaba sin movimiento la imagen, me quedé así congelada, media hora hablando así congelada. Empezando Mercurio retrógrado, entonces no lo subí. Y el tarot de viceversa. Esos van a ser los mazos que voy a estar utilizando en esta semana, así que si acaba de ir la luz. Bueno, no importa. Seguimos aquí. Un besito. Ok, Tauro, estas son tus carticas, mi amor, aquí estás. Me disculpan si escuchan mucha bulla, pero las personas por aquí no les importa si uno graba cualquier cosa. Vamos a dejar los tarot por aquí y vamos a ver qué te quieren decir. Recuerda que esto es una lectura general. Toma solo lo que resuene y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos aquí aceptación. Miren qué hermosa esta carta. Es como una Catrina, no sé. Perdón. Bueno, habla de aceptar los cambios. Esta carta significa aceptar los cambios por los cuales estás pasando. Bien, como elemento tierra que eres, cuesta mucho un poquito adaptarse más rápido a los cambios que, por ejemplo, uno de agua. Pero sí se puede, mi querido Tauro. Tienes que comenzar a adaptarte porque mientras más rápido sueltes, más rápido vas a estar mejor con lo que está sucediendo a tu alrededor. Hay ciclos que comienzan y terminan. Bien, y eso es normal. Eso es algo natural en la vida. Todo cambia. Todo. Nosotros cambiamos todos los días del mundo. Nuestras células cambian. Nuestra piel muda. O sea, todo cambia.
Entonces hay que ir aceptando. Vamos a ver más o menos qué es lo que nos quieren decir con nosotros para darte una lectura más general. Mira, esfuerzo, conquista tus demonios. Miren qué hermoso, así para que no vean el reflejo de la luz. Vamos a ver aquí. Ay, mira, ríndete. Déjalo ir. Deja ir la oscuridad. Ok. Ay, el halcón. Mensaje. Mira qué hermoso. Y, ay, la lady, la dama del lago. Habla sobre confianza absoluta, coraje, valorización, responsabilidad. Ok, mi querido Tauros. Yo lo que veo aquí, que te está costando un poquito el hecho de superar alguna u otra situación que te haya molestado o que te esté molestando. Bien, es como que si tú habías planificado algo y las cosas no salieron como tú querías y tienes que soltarlo, o sea, tienes que adaptarte a los nuevos cambios, porque lo que nosotros queríamos, por ejemplo, al principio del año 2022 no es lo mismo que queremos ahora en el 2024, o las condiciones no están dadas iguales. Entonces, aquí lo que te están diciendo es que tienes que ir cambiando. Tienes que ir fluyendo con todo eso, y por eso que dice, esfuérzate y vence a tus demonios. Es como que eso no te deja avanzar más rápido. El poder soltar las cosas es lo que te ha frenado. Por eso que dicen, ríndete, deja ir la oscuridad. Bien, y si te pones a ver, aquí hay unas lunas hermosas que están súper brillantes, y hay un dragoncito hermoso que está como que renaciendo, conectándose, floreciendo. Entonces tienes que dejar las cosas ahí. Lo bueno es que la dama del lago es un mensaje de que todo va a salir bien. O sea, ella era la que le entregó la espada de la verdad a Merlín para que después con ella Arturo liderara el reino. Y cuando ella sale, eso es muy positivo, pero tienes que ser responsable con lo tuyo, absolutamente. Y aquí el águila te está diciendo, te está presagiando de que van a llegar mensajes, puede ser, mira, el universo nos habla, el mundo nos habla. Lo que pasa es que los humanos estamos tan ocupados en lo cotidiano que nos olvidamos de escuchar bien. Entonces, aquí te están diciendo que van a llegar mensajes como, por ejemplo, una canción que estés escuchando, o que escuches dos extraños hablar y ahí está la respuesta, ¿sabes? Entonces, que de una u otra forma los mensajes que necesitas para soltar, para seguir adelante, para tener una responsabilidad absoluta y darle con todo, como dicen, va a llegar de un momento a otro, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir los maestros con respecto a esto. A mi querido Tauro, Sol Libra, ¿ves? Sol, un ascendente o Venus. Bueno, vete para donde Libra, porque no sé por qué lo nombré, pero hay algo, ahí puede haber algo. Vamos a pedir 6 carticas más y después te hago la mención aquí. Ay. Uy. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Estoy estrenando este mazo en el canal, me lo regaló mi sobrina, estoy emocionada, amo este tarot, lo amo. Una cartica más. Ay, qué lindo. Vamos a ver qué quedó debajo de la baraja. Ok, mira. El 5 de oro. Okay. Vamos a... Allá va. Disculpen que voy aquí, que quiero que...
Ya va, quiero como que centrar más todo para que puedas ver mejor. Mira, mi querido Taurus, es importante, es importante el hecho de que te adaptes a los cambios, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no quieres repetir esta sensación de derrota, tanto a nivel emocional como a nivel físico, ¿sabes? Como que te cansaste. Algo pasó que dijiste, de verdad vale la pena pasar por todo esto. Y sí vale la pena, pero si no te esfuerzas o forzas a mantener la misma posición, si dejas que vaya fluyendo, bien, estos demonios que hablan aquí, veo que son el miedo a sentir que perdiste todo. Bien, el miedo a sentir que estás solo, que te sientes herido y nadie te apoya, que nadie está ahí contigo. Eso es lo que tienes que vencer. Los mensajes, como te dicen, te va a llegar de cualquier lado. Es como que dejas de estar pensando en lo que pudo ser, deja de estar pensando en que si yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro. No. Pon en una balanza todas las cosas que te han sucedido y sobre todo hasta dónde has llegado. Y te vas a dar cuenta que puedes disfrutar de una nueva sensación de emoción cuando te des cuenta que todo lo que pasa es para el crecimiento. Bien, para el crecimiento. Hay como un nuevo comienzo donde inclusive para algunos de ustedes va a ser fuera de donde se están quedando residenciados, puede ser fuera del trabajo. Ustedes lo llevan a su vida. Recuerden que esta es una lectura general, pero va a haber justicia, va a haber un equilibrio realmente con lo que tú entregas y con lo que tú recibes. No te vas a sentir más desdichado ni más con carencia, tanto monetaria como afectiva. Bien, vas a tener una estabilidad súper chévere y de hecho esto te va a permitir para un grupo de personas, si es lo que realmente quieres, conocer inclusive a esa personita especial. A esa personita especial que va a ir contigo, que va a encaminar. Mira, de hecho va a ser tan importante que vas a tomar la decisión de formalizar un poco más las cosas, ¿ok? Entonces vamos a ver qué más nos quieren decir los guías y maestros a través del tarot. Y me llevé uno que es esta que me la llevé completica, ¿ok? Vamos a ver, mi querido Tauro. 5 carticas para que me den mayor información de lo que está sucediendo. Recuerden que esta es una lectura general y va a estar para finales de este año, ya lo que queda de diciembre y año que viene, los primer trimestre, los primeros meses. No te preocupes si lo ves fuera de esta época en que lo estoy subiendo, porque en el momento en que te llegó es el momento en que tenías que escucharlo. ¿Ok? Este fue el cuarto. Esta fue la primera. Uy, me gusta. Déjenme arreglar esto por acá. Mira, es bien poderoso todo este cambio que vas a tener, ¿ok? Vamos a ver qué quedó debajo de las cartas. Mira, aquí, para que se vea bien. Una oportunidad de oro es lo que te están dando. Vas a poder protegerte, por así decirlo, de esos cambios bruscos de emociones. ¿Pero por qué? Porque vas a tener esa estabilidad que tanto has querido y que aquí se te está manifestando. Bien, si te das cuenta, hay asientos. Es como que vas a tener eso que tanto buscas, como un signo del elemento tierra. Eso es lo que tú estás buscando, ¿verdad? Porque necesitas tener esa seguridad, esa firmeza de que tus pasos están
que van, ¿cómo es decirte? Que tus pasos son firmes, bien, son firmes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que vas a conectar con ese maestro interno contigo. De repente también, inclusive, puedes conectar con una persona. Para un grupo de personas van a hablar con una pareja donde el hombre es mayor, o sea, es como un sugar daddy de esta persona, pero esta mujer, sí, esa mujer no tiene, o sea, tú vas a identificarla porque ella no es que necesita de él, realmente aquí hay amor. O sea, no es algo por algo de interés, porque dije el sugar daddy, ¿ok? Pero es una persona mayor con una mujer que tiene una estabilidad, que tiene una energía bien poderosa. ¿Y qué es lo que va a hacer ella? Es que te va a ayudar a que renazca ese nuevo ser en ti. Ella te va a ayudar a que puedas comenzar a tener ese inicio y salir de esta posición de meditación, de no saber qué hacer, de estar entre si me quedo o me voy. Muy bien. Y todo eso va a llevar a una celebración. Recuerda que te salió esta y mira la carta que quedó debajo. El as de copa, qué lindo. Mira, es que vas a tomar una decisión y ahí volvió, ya no voy a sacar más. Vas a tomar una decisión, esta celebración se va a convertir en esto, en lo que tú tanto deseabas. Bien, pero vas a tener que tomar esa decisión. Vas a pasar de esto que es pensando a esto que es accionando. ¿Por qué? Porque vas a tener la oportunidad que te están dando, tanto emocional como físicamente, financieramente, en la parte material, como tú quieras llamarlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que los maestros quieren que tú veas. ¿Qué es lo que los maestros quieren que tú veas que no te has percatado todavía, mi querido Tauro? Mira. Esa estabilidad que estás buscando es de hogar, de casa, bien, de familia. Una vez que tú logres tener esa flexibilidad, poder dominar tus demonios como tal, con esa espada de la verdad, que mira, aquí están espada, es como que los pensamientos se van a alinear y vas a dejar de estar viviendo tanto en el pasado, vas a poder estar de frente al futuro. ¿Te acuerdas que te hablé de una pareja? Y aquí hay otra pareja. O sea, me están confirmando que para muchos de ustedes todo este cambio tiene que ver con la pareja. Para muchos de ustedes, no para todos, ¿ok? Pero también lo que estoy viendo aquí es que sí o sí va a ser sumamente importante todos estos cambios. Estos cambios que van a dar aquí, o sea, al rendirte, a dejar ir la sombra, comenzar a trabajar la sombra, vas a poder comenzar a ver los mensajes que te van a llegar de todos lados y poder renacer como de la ceniza, transformarte. ¿Ok? Bueno, yo mejor lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Tauro, porque me está llegando como Mercurio retrógrado, me tiene así como que muy heavy, entonces no quiero confundirlos más, estoy divariando un poquito por la parte de Mercurio, pero bueno, tengo que hacerlo, me gusta hacerlo, amo hacerlo, ¿ok? Bueno, si llegaste hasta aquí y eres nuevo por aquí por el canal, te pido por favor que te suscribas. Si no eres nuevo, no te has suscrito, también dale like, comenta, compártelo con otra persona que creas que lo pueden necesitar. Y nada, te espero aquí en la próxima lectura. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguna de ellas. Y aquí hablando está Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Entonces será para una próxima oportunidad, mi querido Tauro. Un besote, bye, cuídense.